Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de los filtros de respuesta infinita al impulso. Aquí está mal esto, de respuesta infinita al impulso. Vamos a ver cómo los diseñamos y cómo se pueden implementar de manera digital. Recordemos que teníamos dos tipos de filtro, los filtros tipo FIR de respuesta finita y los tipo IR de respuesta infinita al impulso. Los que vamos a ver el día de hoy son estos, los cuales tienen las siguientes características. Estos están basados en los filtros analógicos clásicos, es decir, todo lo que ya conocíamos como el Butterworth o el Chebyshev o Bessel. Son, ya podíamos sacar las funciones de transferencia de este tipo de filtros, pues vamos a utilizar esa función de transferencia para hacer filtros digitales ahora. Las ventajas que tienen estos filtros son que son computacionalmente más eficientes, requerimos menos cálculos comparados con los de tipo FIR, pero su fase es no lineal. Recordemos de este tipo de filtros, por ejemplo, si tenemos un pasabajas, tenía un desfasamiento, depende del orden, pero algo así. Esta parte es no lineal. Eso nos afecta si queremos tratar con señales que tienen múltiples frecuencias, como señales de audio o de video. Entonces, para eso no son buenos. En ese caso, preferiríamos los tipos de filtro, los tipos tipo FIR. Tienen una mejor respuesta en frecuencia. Aquí vemos su respuesta en frecuencia, por ejemplo, si es un Butterworth, van a caer de esta manera y aquí esto se mantiene cayendo. Este tipo de filtros, los FIR, se comportan más como un filtro de promediado móvil. Y a lo mejor hace esto, pero después va a tener un rizado aquí en la banda de rechazo. Entonces eso no es deseable. En ese caso estos filtros son mejores. Y requerimos un menor orden de filtro. Por ejemplo, aquí para hacer un Butterworth que tenga este comportamiento, a lo mejor necesitamos uno de cuarto orden. Pero para este tipo de filtro necesitamos uno de orden 16, por decir algo. Se eleva bastante. Pero aquí no necesitamos retroalimentación. Entra una señal, la que estamos muestrando, y va a salir la señal filtrada, multiplicándose por unos coeficientes y retrasos. Pero esta no. Este tipo de filtro que vamos a ver hoy, los IR, necesitan señales o datos de la salida y se retroalimenta la entrada. Entonces necesitamos datos de la señal que estamos muestreando y datos de las salidas pasadas del filtro. Pero justamente es eso lo que lo hace computacionalmente más eficiente y que requiramos menor orden de filtro. Muy bien. ¿Cómo diseñamos estos filtros? Vamos a partir del prototipo analógico, es decir, vamos a obtener la función de transferencia que estábamos obteniendo antes con los otros filtros. Calculamos el orden, etcétera. Y a partir de aquí vamos a crear un filtro digital. Entonces, primero necesitamos crear el prototipo analógico. Depende de las frecuencias, acuérdense, lo escalamos en frecuencia. Y de aquí lo vamos a convertir en un filtro digital. Hay que utilizar la transformada Z, o vamos a estar tratando con ella. Entonces recuerden cómo representamos secuencias en transformada Z. Por ejemplo, si tenemos esta secuencia, la primera muestra está en la posición 0, entonces sería Z a la 0, el segundo valor en la posición 1, Z a la menos 1, etc. Eso lo podemos representar con potencias negativas o con potencias positivas. Aquí sigue siendo lo mismo. Divido esto entre esto, me queda 1. Z a la menos 1. Cuando divido Z a la 7 entre Z a la 8, me queda Z a la menos 1, etc. Es lo mismo. Estas funciones de transferencia o la función de transferencia de un filtro, por ejemplo aquí tengo la función de transferencia de un filtro Chebyshev de tercer orden digital, y vamos a ver este tipo de funciones de transferencia, las cuales, según habíamos visto en un video anterior, se pueden hacer o se pueden implementar o visualizar con este tipo de diagramas. Por ejemplo, aquí tenemos la señal que está entrando. Lo que vamos a hacer es que esta parte que tenemos acá, va a pasar, vamos a suponer que este H de Z es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Entonces esto va a pasar multiplicando al voltaje de salida y este va a pasar multiplicando al voltaje de entrada. De hecho aquí como tiene Y y X le voy a poner así. Aquí sería la Y de N sobre X de N. Cuando está en términos de Z pues sería de Z. Esto pasa multiplicando aquí y esto pasa multiplicando acá. La manera de implementarlo, fíjense, tengo x de n multiplicada por 0.88, es la x de n que voy a tener acá, por 0.88.
Después tiene un retraso, entonces xdn retrasada, xdn por z a la menos 1 por punto 26 y tengo esto. Luego xdn por z a la menos 1 tendríamos z a la menos 2 por punto 26 es lo que tengo acá, etcétera. Y para la salida, esto que pasó multiplicando la salida va a estar 1 por y de n, que es la que me queda acá, es la que entra directo. Después tenemos menos 2.23 por y de n, entonces 2.23 por y de n y por z a la menos 1, etcétera. Este diagrama que tenemos aquí es uno que nos representa la función de transferencia de este filtro y nos dice cómo va a estar funcionando. Entra una señal muestreada, va a salir una señal filtrada. A esta parte, fíjense que la x de n está siendo multiplicada por el numerador y esto por el denominador. Generalmente en muchos programas, por alguna razón, le ponen nada más A y B. Entonces eso, grábenselo, la B es el numerador y la A es el denominador. Esto ya lo habíamos visto con los filtros analógicos también, cuando hacemos cambios de pasabajas a pasabajas cambiando la frecuencia, hacíamos la sustitución en la función de transferencia que tenemos acá. Esta es una función de transferencia de un Butterworth normalizado de tercer orden y queremos pasarlo a pasaltas, perdón, a pasabajas con otra frecuencia, determinamos el valor de la frecuencia y sustituimos todas las S que tenemos acá por este término. Eso ya lo habíamos hecho, entonces no me voy a detener mucho aquí porque ahorita con el ejemplo va a quedar más claro, pero teníamos para pasar a pasaltas, de pasabajas a pasaltas, de pasabajas a pasabanda y hacíamos esta sustitución, de pasabajas a rechazabanda y hacíamos esta sustitución. Lo que nos interesa ahorita para hacer la transformación de algo, recuerden que una función de transferencia, por ejemplo, de un Butterworth normalizado de segundo orden tenía una función de transferencia algo así. Bueno, de hecho aquí teníamos una raíz de 2. Déjenme colocarlo. Más raíz de 2 por s más 1. Es la función de transferencia de un Butterworth de segundo orden. Está en términos de s. Queremos pasarlo a el plano z. Para pasarlo a plano z lo que tenemos que hacer es utilizar la transformación bilineal. Que significa que todas las s que tengamos aquí tenemos que sustituirla por este término. Digamos que tengo un filtro así, más simple, esta es su función de transferencia. Quiero aplicarle la transformación bilineal, lo que tendríamos que hacer es esto. 1 menos z a la menos 1 sobre 1 más z a la menos 1 más 1. Sustituí la s que tengo aquí por este término. Y eso hay que simplificarlo. Entonces aquí me quedaría 1. Este término lo multiplico por esto, entonces me queda 1 menos z a la menos 1 más 1 más z a la menos 1. Todo esto sobre 1 más z a la menos 1. Eso sería igual a 1 más z a la menos 1 sobre, aquí vamos a hacer las cuentas, nos queda 1 más 1 son 2 y z más z menos, bueno, menos z a la menos 1 más z a la menos 1 pues me queda 0. Entonces tendría esta expresión que está acá. De esta manera es como se hace esa transformación. Entonces así lo vamos a estar haciendo para los otros filtros. Ok, ahora sí, los pasos para diseñar y programar un filtro digital. Tenemos 8 pasos. El primero vamos a definir las especificaciones del filtro. ¿Qué tipo de filtro queremos? Cuál queremos que sea su atenuación en la banda de rechazo, en la banda pasante, la frecuencia de corte, la frecuencia de pasabanda. Y algo que no habíamos utilizado antes, pero que en esto sí, la frecuencia de muestreo. ¿A cuánta frecuencia vamos a muestrear? Porque recuerden que ahora el filtro es digital y la señal que podemos meter aquí debe de ser esta frecuencia de Nyquist, debe de ser menor a 2 veces la frecuencia de muestreo, al menos, o 5 veces la frecuencia de muestreo, etc. Entonces aquí tenemos el ADC y aquí tenemos el microcontrolador y después va a salir la señal filtrada. Por lo tanto, es importante conocer la frecuencia de muestreo. Una vez que tengamos estas especificaciones, tenemos que definir qué tipo de filtro vamos a usar. Un Butterworth, un Chebyshev, un Bessel, un elíptico, etc. Todos los que conocen o que conocimos pueden usarlos, depende de las características que habíamos visto con los filtros analógicos, aquí también se cumplen.
De acuerdo al filtro que elijamos, vamos a calcular el orden del filtro. Entonces ahí ya teníamos una ecuación de n debe de ser menor o igual. Por ejemplo, si es un Butterworth, al logaritmo de 10 sobre 10 de AS sobre 10 menos 1 y AP sobre 10 menos 1 sobre 2 veces el logaritmo de omega sub S sobre omega sub P. Algo así, era la fórmula. Para un Chebyshev era el coseno inverso, etcétera. Pero hay que calcular el orden, ese es el paso 3. Después vamos a calcular la función de transferencia del filtro analógico prototipo. Teniendo el orden, digamos que el orden es igual a 3 y es un Butterworth, entonces utilizamos las ecuaciones que teníamos y vamos a realizar la función de transferencia. La función de transferencia nos queda normalizada. Después escalamos en frecuencia. Para escalar en frecuencia vamos a utilizar las ecuaciones que tenemos. Pueden ser estas de acá. Por ejemplo, tenemos un pasabajas normalizado, queremos a un pasabajas desnormalizado, entonces buscamos la frecuencia de corte deseada. Una vez que obtengamos ese número, pues ya vamos a tener una función de transferencia escalada. Y después vamos a utilizar la transformación bilineal, la que veíamos en la lámina pasada, esta de aquí. Una vez que tengamos esa transformación, ya nos va a quedar una función de transferencia de este tipo. Déjenme ver dónde quedó. Nos va a quedar algo así como esta función de transferencia y a partir de ahí vamos a sacar la ecuación de diferencias y esta ecuación de diferencias es la que se va a programar en el microcontrolador. Muy bien, esos son los 8 pasos. Vamos a hacer un ejemplo. Para hacer el ejemplo voy a salirme de aquí y vamos a hacerlo en otra aplicación. Aquí tengo el ejemplo. Dice que hay que diseñar un filtro pasabajas de segundo orden que va a tener una frecuencia de muestreo de 20 kHz con una frecuencia de corte de 2.5 kHz. Queremos una atenuación mínima en la banda de rechazo de 40 dB. De hecho, esto lo vamos a cumplir automáticamente porque es de segundo orden. Es más, esto ni tan siquiera necesitaban decírnoslo porque ya es de segundo orden. Sabemos que en la banda de rechazo va a tener 40 dB, obviamente a una frecuencia, una década de la frecuencia de corte. Bueno, iniciamos y el primer paso, el paso 1 es definir las características. ¿Qué nos piden o qué nos dicen? Nos dice que el orden n debe de ser igual a 2, que la frecuencia de corte es de 2.5 kHz, es lo que tenemos acá, que la frecuencia de muestreo es igual a 20 kHz, que la atenuación en la banda de rechazo debe de ser de 40 dB, aunque eso ya está implícito acá, y que la frecuencia de, bueno, de muestreo ya lo había notado. Entonces son los datos que tenemos nada más. A partir de ahí hay que pasar al paso número 2, valga la redundancia. Y el paso 2 nos dice que hay que diseñar el prototipo. Entonces aquí definimos el tipo de filtro a usar. Y nos dice que, bueno, aquí no nos dice qué tipo va a ser. Vamos a elegir un Butterworth porque son los más fáciles de diseñar y no nos dice nada de que corte muy rápido o cosas así. Entonces agarramos un Butterworth. Paso número 3, vamos a determinar el orden del filtro. Pero ese orden ya lo habíamos determinado. De hecho, ese nos lo da el programa y nos dice que es de orden 2. Entonces ya no hay mucho que hacer. Pero si no nos lo diera, con estos datos y con otros que necesitaríamos, pues habría que hacer la fórmula de n igual al logaritmo en base 10 de 10 sobre 10 menos 1. Aquí a s sobre 10 a p sobre 10 sobre 2 veces el logaritmo de omega sub s sobre omega sub p. La ecuación que necesitamos para un Butterworth y nos daría el orden. Pero ahorita ya sabemos que es de orden 2, entonces ese paso pues ya lo tenemos. Nos vamos al paso número 4. El paso número 4 dice obtén la función de transferencia. Para obtener la función de transferencia, ya sabemos que para un Butterworth tendríamos que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a 1. Como es de segundo orden, aquí tendríamos que pi o la multiplicatoria va desde 1, k igual a 1, hasta n sobre 2 de la ecuación que tenemos aquí, s cuadrado menos 2 veces por el coseno de 2k más n menos 1 sobre 2n, todo esto multiplicado por pi, más 1. Esa es la fórmula, recuerden, para un Butterworth.
Entonces, haciendo esto, simplificando, sabiendo que k va a ir desde 1 hasta n sobre 2, n vale 2, entonces es solamente 1. Aquí nos queda 2 por 1. Y haciendo la simplificación, la función de transferencia nos queda así, s cuadrado más la raíz de 2 por s más 1. Esa es nuestra función de transferencia del paso 4. Y ahora lo vamos a desnormalizar. Entonces, para desnormalizar este tipo de filtros, vamos a poner aquí, es el paso número 5. Paso número 5, hay que obtener la función de transferencia desnormalizada. Para desnormalizar la función de transferencia, aquí sí ocurre algo que era diferente a lo que habíamos visto antes, porque para desnormalizar, como veíamos en las diapositivas, necesitamos hacer esta desnormalización de un pasabajas a otro pasabajas con una frecuencia dada. Necesitamos omega sub c. Entonces, este omega sub c, con los analógicos lo habíamos calculado de una manera, pero con los digitales, ese omega sub c que voy a poner aquí va a ser igual a la tangente de pi que multiplica a la frecuencia de corte sobre la frecuencia de muestreo. Esto es importante porque aquí estamos metiendo lo de la frecuencia de muestreo. Es un valor que es muy importante para los filtros digitales. Para este caso, pues simplemente vamos a sustituir. Tenemos la tangente de pi que multiplica a la frecuencia de corte, que habíamos dicho que era de 2500 Hz, entre la frecuencia de muestreo, que es de 20 kHz. Entonces es de 20.000 Hz. Ok. Haciendo los cálculos, resulta que ese omega sub c va a ser igual a 0.4142. Y entonces ahora vamos a proceder a hacer a obtener la función de transferencia desnormalizada. Y entonces vamos a calcular esa función de transferencia que ya teníamos, voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. La función de transferencia que tengo aquí, de acá. Entonces simplemente hay que sustituir, según lo que nos dicen las diapositivas, todas las s las vamos a sustituir por s sobre omega sub c. Entonces, como esa es la función de transferencia, tendríamos un 1 dividido entre s sobre 0.4142 elevado al cuadrado, porque es lo que tenemos aquí, más la raíz de 2 que multiplica a s sobre 0.4142 más 1. Hay que hacer la simplificación. Para simplificar esto, pues lo más fácil sería que multipliquemos todo por, aquí queremos eliminar este término, el 0.42, entonces habría que multiplicar por 0.4142, 0.4142, ambos al cuadrado para que aquí siga siendo la unidad y no se afecte. Para no tardarnos tanto en el video, les voy a decir que resolviendo esto, simplificando, nos va a quedar una función de transferencia que es de 0.1716 sobre s al cuadrado más 0.5858s más 0.1716. Fíjense que este término y este de acá son iguales, algo que esperaríamos. Bueno, esto es el resultado del paso 5, de obtener la función de transferencia de un filtro, o más bien la función de transferencia desnormalizada. Paso 5. Nos vamos con el paso 6. Paso número 6, vamos a aplicar la transformación bilineal. Es decir, vamos a sustituir todas las s por 1 menos z a la menos 1 sobre 1 más z a la menos 1. Y con eso ya vamos a tener una función de transferencia en el plano z. Vamos a realizar esa operación. Si aquí tengo mi función de transferencia, entonces ahora mi voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, tendríamos que era de 0.1716 sobre 1 menos z a la menos 1 sobre 1 más z a la menos 1. Todo esto al cuadrado porque es lo que tenemos aquí. Más 0.5858 por 1 menos z a la menos 1 entre 1 más z a la menos 1 más 0.1716. ¿Cómo simplifican esto? Queremos eliminar el término de abajo, entonces lo más sencillo sería multiplicar todo por 1 más z a la menos 1 sobre 1 más z a la menos 1, pero la potencia máxima que tenemos aquí es este 2. Entonces aquí esto sigue siendo un 1.
Multiplicando, este término va a eliminar a este, aquí nos queda 1 menos z a la menos 1 por 1 más z a la menos 1, la potencia se va con este término, y aquí nos queda punto 1716 por 1 más z a la menos 1 al cuadrado. De la misma manera, para no hacerles muy largo el video, pues les voy a colocar el resultado, pero les pido que ustedes lo hagan todo el proceso para que lleguen al mismo resultado y se vayan familiarizando. Aquí nos va a quedar una función de transferencia que va a ser algo así: 0.9, otro 0 necesito, 0.09763 más 0.1953 por z a la menos 1, ya todo está simplificado, y en potencias de z, donde iniciamos el polinomio con los factores que no tienen z y nos vamos hacia los que tienen la z con potencia más alta. 0.09763 por z a la menos 2. Todo ello sobre 1 menos 0.9428 por z a la menos 1 más 0.33 z a la menos 2. Es importante siempre, y esto se los voy a recalcar, que siempre en su denominador el primer valor que tengan es un 1. Si aquí les queda otra cosa que no es un 1, por ejemplo punto 3, pues dividen todo entre punto 3 para que aquí les quede un 1. Tanto el denominador como el numerador lo dividen entre punto 3, o el valor que sea, para que aquí les quede un 1. Eso es importante para cuando despejemos y saquemos la función de transferencia. Muy bien, entonces esta ya es nuestra función de transferencia del filtro digital. Así de fácil o difícil como lo hayan visto, con estos pasos ya tenemos nuestra función de transferencia de un filtro digital, y ya con esto podemos crear nuestro filtro digital. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a crear. Antes de seguir, déjenme decirles que esto que acabamos de hacer se puede hacer en MATLAB, y las instrucciones son muy sencillas. Fíjense, aquí tengo esta instrucción nada más, le pongo numerador y denominador, me va a dar los valores del numerador y denominador. Déjenme borrar esto. La instrucción es butter, y aquí le estoy diciendo que quiero un filtro de orden 2, Butterworth, con una frecuencia de corte de 0.25 y que sea pasabajas. Aquí 0.25, ¿por qué? Porque necesitamos la frecuencia normalizada. A MATLAB no le podemos dar aquí un número mayor a 1, siempre deben de ser decimales y siempre es la frecuencia normalizada. ¿De dónde viene eso? Déjenme explicárselos un poquito más acá. Esa frecuencia normalizada, ¿cómo la sacamos? Voy a ponerle aquí otro color. Frecuencia normalizada, MATLAB, no se les olvide. Esa la vamos a sacar con la FC que queremos dividido entre la frecuencia de muestreo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque recuerden que de acuerdo a Nyquist, la señal máxima que podemos meter a nuestro ADC es la mitad de la frecuencia de muestreo, y vamos a dividir la frecuencia de corte entre ese valor máximo de frecuencia que podemos meter. Es algo muy similar al filtro de promediado móvil. En este caso, nuestra frecuencia de corte es de 2500 Hz, 2.5 kHz, y nuestra frecuencia de muestreo es de 20 kHz, y como la dividimos entre 2 nos quedan 10 kHz, es decir, tendríamos 2500, hace con un 0, 2500 entre 10.000, y eso nos da 0.25. Ese valor es el que vamos a meter en MATLAB. Entonces siempre es así. Si quieren una frecuencia diferente a esta de 500 Hz, sería 500 entre 10.000, porque esta sigue siendo su frecuencia de muestreo entre 2. Si cambia la frecuencia de muestreo, esto también va a cambiar. Entonces está estrechamente ligado. Regresamos a MATLAB. Entonces, filtro Butterworth de orden 2 con frecuencia de corte de 0.25 pasabajas. Ejecutamos esto. Fíjense lo que me queda. Me dice que el numerador tiene estos coeficientes: 0.0976, 0.1953 y 0.0976, que son exactamente los coeficientes que obtuvimos nosotros en el numerador. 0.09763, aquí MATLAB no nos está dando, aunque MATLAB sí guarda todos los valores, nos va a tener todos estos. Aquí también trunqué, pero realmente tenemos más decimales. Siempre hay que tratar de usar el mayor número de decimales que podamos. Entonces, fíjense que coincide exactamente 0.976 y aquí 0.976, 0.1953, 0.1953, etc. Y para el denominador
es un 1, y aquí también tenemos un 1, luego es menos 0.9428, menos 0.9428 y 0.0333, etc. Lo mismo. Entonces, con una sola línea en MATLAB, obtenemos lo que aquí, haciéndolo manualmente, nos llevó 5 pasos. Definimos el filtro. Bueno, el filtro ya lo podemos definir en MATLAB. Sacamos el orden, obtuvimos función de transferencia, convertimos a una función de transferencia desnormalizada y luego transformamos de manera bilineal para obtenerla en el plano Z. Todos estos pasos en MATLAB es una sola instrucción. Entonces eso guárdenlo en su memoria para que puedan hacerlo en MATLAB mucho más fácil. Es más, voy a poner esta acá para que nos recuerde que con una instrucción podemos hacer todo eso. Ok, ahora estamos en el paso 6. Necesitamos continuar con los siguientes pasos. Tenemos que para hacer este filtro, aquí vamos en el paso 6, transformar el filtro digital mediante la transformación bilineal. Y paso 7, vamos a obtener las ecuaciones en diferencias o las ecuaciones de diferencias para programar ese filtro. Ese es nuestro paso 7. Entonces vamos a colocar aquí. Paso 7 es obtener ecuaciones de diferencias. Y le estoy llamando V de salida y voltaje de entrada. Generalmente vamos a llamar a la señal de entrada, le vamos a llamar X de N, la señal que estamos muestreando. Y la de salida le vamos a llamar Y de N o Y de N. Entonces esto es igual a todo lo que tenemos aquí. Lo voy a escribir nuevamente. 0.09763 más 0.1953z a la menos 1 más 0.09763z a la menos 2. Todo esto sobre 1 menos 0.9428z a la menos 1 más 0.3333z a la menos 2. Hacemos las ecuaciones de diferencia, es muy fácil. Decíamos que simplemente hay que multiplicar este término por esto de acá. Y este término, o más bien esta z, la vamos a pasar acá multiplicando a todo esto. Nos va a quedar una ecuación en línea. Entonces vamos a hacer eso. Aquí nos quedaría y de n. Voy a multiplicar de una vez este por este, este por este, este por este, etc. Entonces me queda y de n menos 0.9428z a la menos 1 por y de n. Subir un poquito mejor esto. Más 0.3333z a la menos 2 por y de n. De hecho aquí, perdón, es y de z, porque todavía estamos en el plano z. Y de z, y de z. Entonces aquí tendríamos y de z, aquí también y de z. Está en términos de z. Y eso es igual a todos estos términos multiplicados por x de z. Entonces tendríamos 0.09763 por x de z más 0.1955, 53 acá, z a la menos 1 por x de z más 0.09763 por x de z. Haríamos z a la menos 2 por x de z. Interesa nada más la salida. Esta es la salida del filtro. En otras palabras, si ustedes lo ven en diagrama de bloques, lo que tienen en su filtro, una x de n que va a entrar y va a salir una y de n. Y aquí adentro van a tener su función de transferencia del filtro. Ecuación, aplicar a estas señales de entrada para obtener una función de salida. Necesitamos entonces saber cómo calculo mi y de n. Déjenme regresar, esto está en z todavía. Ya tengo toda esta expresión. Vamos a despejar la y de n. Despejando y de n. La despejamos, nos y de z porque todavía estamos en z. Tendríamos y de z, que es el término que tengo aquí. Y todos estos los voy a pasar del otro lado del signo igual. Primero ponemos los que teníamos con x. 9763 x de z. Más 0.1953 z a la menos 1 por x de z más 0.09763 z a la menos 2 por x de z. Luego este término que tiene signo negativo pues va a pasar como positivo, 0.9428 z a la menos 1 por y de z más 0.333 o 3133 por z a la menos 2 por y de z. Y ahora lo que hay que hacer es aplicar transformada z a la menos 1. Y aquí es donde entran sus conocimientos, la transformada z inversa, donde entran sus conocimientos de cómo aplicar transformada z inversa. Y les decía que lo que más íbamos a utilizar para los filtros
transformación simple donde utilizábamos ecuaciones de diferencias. De hecho, este proceso que estamos haciendo ahorita ya lo habíamos hecho antes. Aplicando ese procedimiento, lo que me queda aquí entonces ahora sí es y de n es igual a 0.09763 x de n más 0.1953 x de n menos 1 por este z, la menos 1 que tengo aquí, pues es una función de x retrasada una unidad. Más 0.09763 por x de n menos 2, porque aquí tenemos z a la menos 2, más 0.9428 por y de n menos 1, el valor del filtro, la salida pasada, 0.3333 por z a la menos, no, ya no deba z acá, más bien tenemos por de n menos 2. Muy bien, pues esta es nuestra ecuación de diferencias y esto es lo que vamos a programar en filtro. Perdón. Si queremos entonces obtener la salida del filtro, la señal filtrada, tomo las señales de entrada, las que estoy muestreando. Cada señal de la muestra, entonces esta es mi muestra actual, la voy a multiplicar por 0.097 y después le voy a sumar. La muestra pasada tengo que guardarla en una memoria para tener acceso a estas muestras pasadas, multiplicarlas por estos términos. Y también tengo que guardar en memoria la muestra de salida o la salida pasada y la antepasada para multiplicarla por estos valores y la suma de todo esto me va a dar mi salida filtrada. Así funciona. De hecho, si recuerdan, el filtro de promediado móvil se parece mucho a esto también, nada más que aquí los coeficientes siempre eran iguales y no teníamos retroalimentación. Así de simple se hace un filtro digital del tipo IR y ese es el paso número 7. El paso número 8 que teníamos era cómo implementarlo. Eso lo vamos a ver en otro video, realmente solo vamos a meter esta ecuación en un programa y listo. Antes de terminar, déjenme decirles que en MATLAB, por ejemplo, una vez que calculen ese filtro, con esta instrucción de flex y el numerador denominador les va a dar la salida del filtro, les va a decir cómo se está comportando y ustedes pueden ver si está bien o no. Voy a correr esa función y nos va a dar esta gráfica. Fíjense que es un pasabajas y checamos qué caída tenemos. Aquí tenemos los decibels. Entonces a un Butterworth con una caída normal de menos 3 dB esperaríamos una frecuencia de 0.25. Aquí la frecuencia que tenemos está normalizada y está en radianes. Entonces vamos a buscar aquí los menos 3.01 dB. Justamente tenemos la frecuencia normalizada que buscábamos, los 0.25 radianes por segundo que habíamos calculado acá. Entonces MATLAB nos está diciendo sí, el diseño de tu filtro está bien, así te va a quedar, pero y cuando utilices estos coeficientes. Hay muchas herramientas, ustedes lo van a ver. Les voy a mostrar otra más. Este es un compilador de tantos, se llama MicroC, para programar PICs, los microcontroladores PICs. Los DSPICs, este es específico para DSPICs, que son un híbrido entre un microcontrolador y un DSP. Si quieren hacer filtros digitales o si quieren hacer transformadas de Fourier en formas digitales y no tienen mucho dinero o lo quieren rápido o no es tan complicado, DSPICs son la opción porque son baratos, como unos 100 pesos y ya pueden hacer este tipo de filtros o transformadas de Fourier, etc. El programa lo pueden descargar gratis. Aquí tengo la página donde lo acabo de descargar. Una versión de... y hay una versión de... Yo descargué esa versión. Y fíjense lo que podemos hacer con esto. Es para programar varios PICs o DSPICs. Pero tiene esta herramienta que es la de Tools. Se van en Tools. Aquí tiene varias cosas, pero nos interesa el diseño de filtros. Filter Designer Tool. Cuando le den a esto, va a abrir una ventana. Déjenme ver si la tengo abierta aquí. Les va a abrir una ventana como esta que están viendo acá. Permite diseñar filtros tipo FIR, que son los que todavía no son los que estamos viendo ahorita. No, son los que vamos a ver después. Estamos viendo ahorita los tipo IR. Pero nos vamos a los tipo IR, que de hecho le pueden dar acá. Le van a colocar los datos, ya se los coloqué previamente. Digamos que tenemos una frecuencia de muestreo de 20 kHz. Se pueden decir si su ADC es de
bits o de 10 bits, depende del tipo de microcontrolador que usen, el cual pueden elegir acá. Vamos que van a usar un DSPIC 30F40, que es de los más comunes. La frecuencia de reloj que van a usar, el oscilador que le van a poner. Entonces, frecuencia de muestreo de 20 kHz, un pasabajas, Butterworth de segundo orden, una atenuación en la banda pasante de 3 dB, atenuación en la banda de rechazo de 40. Mi frecuencia de corte es de 2.5 kHz. Es a una década, frecuencia de paro a la que quiero que tenga yo 40 dB, pues es la década, entonces serían 25.000 Hz. Una vez que metemos esos datos, ya podemos ver aquí que nos da la función de transferencia del prototipo analógico, lo que calculábamos nosotros, nada más que nos da los polos. Este es el prototipo cuando está normalizada, aquí está desnormalizada. Aquí nos da la función de transferencia del filtro digital, que fíjense que sigue coincidiendo esto que tengo acá. Aquí no lo vamos a poder ver, nada más fíjense estos valores, pues sí lo vamos a poder ver. Lo que nos da el programa que yo obtuve, esto. Damos valores, fíjense 0.9763, 0.976, que es lo mismo que nos dio MATLAB y es lo mismo que nos da este programa. El programa tiene otra ventaja, más de que nos da la función de transferencia, dice cómo se va a comportar, igual aquí nos vamos a la magnitud de menos 3 dB, menos por acá, aquí nos dice que a esa magnitud vamos a tener la frecuencia de corte que están viendo aquí arriba, acá, menos a los 2500 que queríamos, tenemos los menos 3 dB que buscábamos, entonces está bien, pero no solo eso, sino que les voy a decir cómo deben de programar el filtro en su microcontrolador, es decir, les va a dar el programa, ya no tienen que hacer nada, este es el programa para realizar ese filtro, y no solo eso, sino que también les va a decir cómo hacer el esquemático, cómo hacer su circuito. Aquí tenemos el DSPIC 30F4013, que es uno de los más comunes y más baratos. Ese programa que les está dando acá está hecho específicamente para este circuito, pero pueden modificar el programa. Aquí la señal de entrada, filtro, por el puerto analógico el B1, cristal de 10 MHz, están alimentando el micro. Y este micro no tiene un convertidor digital analógico, entonces están usando aquí un digital analógico con comunicación serial. Lo que va a salir aquí es su salida filtrada, entonces con estos componentes ya tienen un filtro. La gran ventaja de esto, les comentaba antes, es que si quieren cambiar el orden del filtro, la frecuencia de corte, el tipo de filtro, etcétera, no cambia ninguno de estos componentes y lo único que cambia es su programa. Y de hecho, para este caso, lo único que tienen que cambiar son los parámetros acá. Vemos que ahora queremos un filtro de orden cuarto. Estos mismos componentes. Bueno, de hecho ahorita que se los va a calcular. Así que subiendo el valor del orden, vamos a subir más todavía, nos da esto cada vez más, una caída más abrupta. Da la función de transferencia normalizada, desnormalizada, digitalizada. El programa para ese tipo de filtro, pero el hardware sigue siendo lo mismo. Bien, entonces así es todos estos filtros. Les voy a dejar de tarea para que practiquen, ¿no? Un poquito más complejo que hacer este filtro. Estoy dando el punto 1, de hecho hasta el 3 pueden ver acá. Estas son las características del filtro. La frecuencia de muestreo es de 44.1 kHz, en la banda pasante de 15 kHz, frecuencia en la banda de rechazo, no se confundan, aquí estoy usando fs como banda de la frecuencia de rechazo y f sub m como la frecuencia de muestreo. Atenuación en la banda pasante de 1 dB y la atenuación en la banda de rechazo de 40 dB, pero vamos a elegir un filtro tipo Chebyshev. Eligen un filtro tipo Chebyshev, van a tener que utilizar esta fórmula porque aquí sí van a tener que calcular el orden del filtro. Más que acuérdense, para calcular el orden del filtro ya no van a usar aquí las de corte y la frecuencia de banda pasante como acá. Van a tener que contemplar o incluir a la frecuencia de muestreo. Eso es lo que cambia. Ahora esta omega sub s la van a calcular así y la omega sub p de esta manera. Pero de ahí en fuera todo es exactamente igual como lo que acabamos de ver. Lo que tienen que hacer es obtener la función de transferencia y la ecuación de diferencias y lo comprueban con MATLAB. Ese trabajo lo suben y a ver qué tal les queda. Deben de obtener lo mismo que MATLAB
Y si quieren descargar este programa y también verificar aquí que obtengan lo mismo, pues aquí le van a poner que quieren ahora un filtro Chebyshev tipo 1. Le dan el orden. El orden depende del orden que les quede, le dan los parámetros que tenemos ahí. Puede quedar lo mismo, MATLAB, este programa y lo que hagan de manera manual. Bien, pues eso es todo por hoy, hasta la próxima.